Todo eso yo, María. Bueno. Mari Clau. ¿Cómo va? Arrancamos la clase anterior, el encuentro anterior. Nos habíamos despedido con una pregunta. No sé si, bueno, en el grupo algo habían puesto, pero la recordamos. Era qué pueden aportar como promotoras culturales, como promotores, en el abordaje de las violencias de género. ¿No es así, Claudia? Habíamos tirado esa pregunta. Así es. Y nos fuimos con otras preguntas de Lina, que justo se le cortó, pero por ahí la propuesta, Lina, es que en todo caso lo vayamos tomando en el transcurso de la tarde, si les parece. ¿Sí? Bueno. ¿Tienen ganas de compartirnos qué están pensando? Empiezo yo, ¿puede ser? Dale, David. ¿Se me escucha? Hace rato. Bueno. Bueno, la pregunta era de qué manera ya estamos aportando como promotores el abordaje de género. Yo lo tengo escrito porque si no después me olvido. Y bueno, puse la forma que nos acercamos a la comunidad es el 8 de marzo, que es el Día de la Mujer, y el 25 de noviembre, que es el Día de la No Violencia a la Mujer. El 25 de noviembre tuvimos una jornada de información en la red donde todos los días subimos información de qué implica la violencia de género, qué es el micromachismo, el acoso callejero, y compartimos info con dibujos impresos en nuestro espacio para que las familias que asistan puedan ver imágenes y llevarse un folleto de todas las instituciones donde se pueden realizar las denuncias. Después, el 8 de marzo, intentamos visibilizar la problemática con intervenciones escritas y por imágenes o carteles colgados en nuestro espacio. Y después decía, ¿y cómo podemos aportar? Y podemos aportar con talleres, marchas, murales, compartir información, asistencia y contención. Y bueno, y quería en nuestro folleto, la pregunta es qué hacer en caso de violencia, y entonces pasamos un folleto con algunos números de teléfono de la Línea Nacional de Violencia, la Secretaría de Violencia de Género y Familia, la Unidad Judicial de Violencia Familiar, la Línea Provincial de Violencia de Género, Unidad Judicial de Delito contra la Integración Sexual, la Secretaría de Justicia, Asistencia a la Víctima, la Policía y la CENAF, y la Casa de la Mujer y el Niño víctimas de delito contra la integridad sexual. Ahora creo que habría que agregar en nuestro folleto el polo de la mujer, porque cuando nosotros veníamos haciendo este folleto, que era para entregar a la comunidad, no estaba el polo de la mujer. Esas son las actividades que nosotros hacemos. Pero por lo general los enfocamos en dos fechas, que es el 8 de marzo y el 25 de noviembre. Gracias, David. Bueno, hola. Hola, Emilia. Una de las formas que creo que yo aporto como promotora es capacitándome en el tema. Ayudar a las mujeres, como estoy en la organización en la que estamos, se acercan varias mujeres a denunciar algunos casos, y una de las formas es ayudar, acompañar, buscar otros contactos como psicólogas, abogadas, para que acompañen en esos casos. Y uno de los fundamentales es capacitarme, porque cada vez me capacito más, trato de buscar información para brindarle a la comunidad, ya que no se habla tanto del tema en eso, como repartir folletos, panfletos, salir a pegar en las paradas, kioscos y demás. Mariela, estás mutada. No se te escucha. Al revés, en vez de desmutearme,
No, les quería pedir que recordaran de qué organizaciones eran. Mili Soy y de la, David. Bueno, yo soy de la... ¿Cómo? No la se te escucha, asociación... David. ¿Ahí se me escucha? Hola, ¿se me escucha? Ahí sí, ahí se Ahí. escucha bien. Ujú. Yo soy de la Asociación Civil Los Capuchines, que tenemos comedor, merendero, huerta, panificación, pero comunitario, es una parte de la comunidad. yo soy de la organización Mujeres Activando. Bien. Gracias. Hola chicas, ¿Alguien? yo soy de la Biblioteca Popular Libertad, en el Club Sociedad Belgrano. Ajá. Ujú. Preguntamos, ¿vos querés contarnos, Carla? Les preguntamos a David y a Mili porque nos habían contado cómo pensaban esto del rol de promotores, promotoras en el abordaje de las violencias. Bien. ¿Vos querés contarnos, Carla? Bueno, nosotros ahí en la Biblia festejamos, bueno, cuando se podía, sin la pandemia obviamente, el Día del Niño, donde también hacíamos talleres para las mamás, justo cuando nos llevaban a los nenes y quedaban ahí las mamás, le hacíamos talleres de violencia de género. Poníamos un proyector y proyectábamos diapositivas en un PowerPoint donde dábamos la información que no muchas veces se da, que son los números de teléfono, en qué caso es una violencia de género, y estaban bastante lindos, eran muy cortos, igual eran 30 minutos, 40 como mucho, porque era algo rápido de hacer. Pero sí supimos hacer esa temática varias veces en el club. Y yo creo que a partir de ahí uno aporta, dando la información que es necesaria para todos con respecto a los teléfonos, a los lugares donde se pueden llegar, o simplemente que si necesitan ayuda, que se acerquen a alguien y que los asesore y y que las lleve. Y bueno, ahí también ayuda muchísimo. Un montón de chicas se nos acercaron para que nosotros las ayudáramos y se pudieron desahogar de cosas que ni sabíamos que estaban pasando. Bien. Gracias. No, de ¿Alguien nada. Yo, compa? hola, buenas tardes. Bueno, yo estoy en una organización social y aparte estoy acá en la Murga de los Dragones de Villa Urquiza y sí, hacemos a veces cuando se podía talleres, eh, el Día del Niño. En las dos organizaciones que yo estoy, digamos, yo comparto eso y tenemos la copa de leche en uno y el comedor. En el otro tenemos el comedor, que serían los dragones, que lo damos ahora por el tema de la pandemia, empezamos, porque el comedor se iba a armar para los niños que iban a la murga y a los que se acercaron. Y bueno, y entonces yo aportarle hacia las chicas que a veces sufren violencia de género es aconsejarlas, hablarlas, indicarles, explicarle dónde queda el lugar y, y si no tienen para ir a acercarse, darle una mano, prestarle una tarjeta con boleto y que se arrimen y hacer ya, pero más hablarla, porque en un tiempo yo me acuerdo, yo tenía una prima que ella sufría eso, y ella siempre me hablaba y me preguntaba cómo podía hacer, y yo le decía, bueno, en ese tiempo me acuerdo que todavía no estaba todo, no estaba el polo de la mujer, yo le decía, bueno, no, anda a Tribunal de Familia, que era en la calle 27 de abril, y siempre la hablaba, bueno, un día digo, bueno, si no da bola, porque si aparece toda moreteada, golpeada, ¿cómo ella puede permitir de seguir estando con la persona? Hasta la actualidad, bueno, hoy en día hace mucho que no la veo, pero
Yo creo que todavía sigue, pero no hay manera de que le entre de ir a hacer una denuncia, pero bueno. Así que yo, ya muchas chicas en sí nada más, acá en el barrio, ¿ves? A hablarla, algunas sufren cosas de adicciones, qué sé yo, y a veces una la habla, pero no hay caso. Hay muchos que dicen, le hace falta ir a la iglesia, son mentiras. Yo muchas veces he estado en el lugar de ellas, teniendo eso, igual que de violencia de género también, teniendo mi pareja, pero bueno. Hoy en día estamos bien, porque uno como que se da cuenta de las cosas, si no se da cuenta una, otra no puede hacer nada, más allá de aconsejarla y hablarla y acompañarla. Pero si uno no pone un poquito de parte nuestra, muchas veces no podemos salir adelante. Pero bueno, bueno, yo soy de esa organización y me encantó compartir estas palabras con ustedes. Muchas gracias. Gracias. Bueno, ¿alguien más que se anime? No, no sé si hay alguien más anotada. Seguís vos, Lina. Hola. ¿Se me escucha? Te escucha bárbaro, sí, te escucha. ¿Sí? Eh, Perdón. Yo estoy en una feria, Feria Paseo La Guaduchona, Alberdi, y en el centro vecinal de Alberdi también. ¿De qué manera hemos aportado? Nosotros en la feria siempre hemos intentado como visibilizar las fechas que dijo el compañero, el 8M, el 3 de junio creo que es, eh, hacer como eventos especiales, invitar, siempre suelen venir la casita de varones trans o vienen otro grupo de mujeres, intervienen en la calle con algún mural o alguna pegatina y de paso aprovechamos para poner en carteles los números de las distintas instituciones donde las mujeres pueden llamar. Y después sí en el centro vecinal yo tenía mi grupo de compañeras que habían hecho un espacio de escucha, habían habilitado un número para que las mujeres, bueno, fue justo el año pasado con el comienzo de la pandemia, como era más heavy, habilitaron un número para que distintas mujeres llamen y han sabido acompañar a algunas mujeres que se han acercado. Sí, por ahí, ¿de qué manera se puede seguir aportando? Yo me imagino, sí, seguir capacitándonos, porque por ahí cuando se te presentan estas oportunidades o estos casos, ¿no? Como de alguna compañera que está sufriendo violencia, está bueno saber cómo actuar en algunas cosas mínimas, como cómo hablarles, cómo tratarlas, qué recomendar o no. Y después se me ocurre para las organizaciones también hacer talleres para las mujeres o les pibis y otros talleres para varones también. Buenísimo. ¿Alguien más? Ahí habían escrito en el chat, a ver quién. Milagros. Creo que ya dijeron la mayoría de las cosas que como organización del barrio aportamos a los demás. Información, talleres, acompañamiento y contención para el que se acerca. Invitar para que participen y sean parte de nosotros también. ¿Eso es lo que están haciendo? ¿Te parece que están haciendo, Milagros? ¿O que podrían hacer? Claro. Bien. Ahí no sé si leyeron, dice Milagros, antes de la pandemia lo hacíamos. ¿Alguien más?
no hace falta, a lo mejor no lo tenían preparado, pero la idea es intercambiar en este momento, porque no es que había que venir con la tarea hecha, pero de lo que han pensado, de lo que vienen pensando, si quieren compartir algo, agregar algo a lo que ya han dicho las personas que intervinieron, es bienvenido. Y si no, bueno, podemos ir largando con el Power, a lo mejor. Sí, me parece que en todo caso iría enriqueciendo a Mariela y a todos los compañeros y compañeras, ¿no? Como en la conversación por ahí se les van ocurriendo que quizás haya cosas que están haciendo o que han pensado mientras vayamos conversando. Sí. ¿Querés, María, poner las... Ahí está transmitiendo. Bueno. ¿Querés arrancar, Clau? Dale, vamos, Oh. arranco y vos en todo caso vamos entre las dos. Dale. Bueno, nosotros la pregunta que les hacíamos un poco era, porque ustedes usaron la palabra visibilizar, varios de ustedes, y nos parece que esa palabra es realmente muy oportuna, porque tiene que ver con problemáticas que por ahí no se reconocen tan fácilmente, pero también a veces pasa que los trabajos de las organizaciones son los que no se reconocen tan fácilmente. Y aunque nos parezca raro, muchas veces son las mismas organizaciones que los realizan las que no los reconocen o no se dan cuenta del gran aporte que van haciendo los territorios. Por eso van a ver en este cuadro, este es como una manera medio esquemática, pero que creo que nos puede servir para pensar que hay distintas maneras de trabajar en las violencias. Por ahí la manera que se suele conocer más es la de las estrategias de abordaje específicas. De hecho, muchos de los ejemplos que dieron ustedes, casi todos, les diría, salvo algunos, tienen más que ver con lo que podríamos llamar estrategias de abordaje específicas de la violencia de género, que es cuando decimos, vamos a trabajar el tema, cuando le ponemos esa intencionalidad, para decirlo popularmente, sería cuando le ponemos el título, ¿sí? Cuando decimos, che, viene el 8 de marzo, a ver qué hacemos, ¿no? Ustedes hablaron de esa agenda de género que muchas organizaciones e instituciones tenemos, ¿no? Bueno, el 8 de marzo, el 3 de junio nombraba Lina también, el 25 de noviembre, y hay otras fechas más, pero fundamentalmente esas en las que nos decimos algo tenemos que hacer en esto. Algunas organizaciones porque trabajan específicamente este tema, y otras organizaciones porque les parece importante y es un derecho a tomar en cuenta. Esas serían las estrategias de abordaje específicas. Ustedes nombraban, yo les voy a dar algunos ejemplos de los que las fueron nombrando ustedes. Por ejemplo, los talleres de género, por ejemplo, las marchas, nombraron ustedes acciones políticas y públicas o intervenciones culturales que tienen que ver con la temática específica. Dar una mano, ustedes hablaron mucho de los recurseros, de dar el teléfono, de decir cómo hacer ese camino hacia las instituciones a veces para que una mujer pueda hacer una denuncia, o pueda pedir ayuda, o pueda acercarse a lo que es una beca, o el asesoramiento legal con una abogada, o a veces acercar a alguna organización social que viene haciendo este trabajo. Ustedes también nombraron ahí que hay otras organizaciones de la sociedad civil que también hacen estos trabajos. Eso sería las estrategias de abordaje específicas. Y ahí ustedes van a ver en este cuadrito que hay estrategias de abordaje específicas, individuales y colectivas, ¿sí? Individuales podrían ser, por ejemplo, ustedes también usaron mucho, todos los grupos, la palabra acompañamiento. Habría que ver qué quiere decir cada uno de ustedes y cada uno de ustedes cuando habla de acompañamiento. Pero para nosotros acompañamiento, y creo que capaz que nos podamos poner de acuerdo,
Acompañar es estar al lado de alguien que le está pasando algo, que está sufriendo, que está viendo sus derechos vulnerados en algún punto, y queremos ayudarle a esa persona de alguna manera. Entonces, acompañar a personas que están viviendo situaciones de violencia de género puede ser una acción de abordaje de violencia específica. Y esta acción es una acción que muchas veces las mismas mujeres o personas de las organizaciones que las realizan no las reconocen como una intervención. Y es una intervención clave, clave. Muchas veces, cuando una mujer decide hacer una denuncia de violencia de género, hay por detrás todo ese trabajito invisible que fueron haciendo ustedes, ¿no? Prestar la oreja, acercarse, ir a ver a la casa cómo está, bueno, hacer una visita domiciliaria, vincularla con alguna organización, ¿sí? O decirle, vamos al centro de salud para hablar con la trabajadora social o la psicóloga, o vamos al polo, o toma este folleto, ¿sí? Esas son acciones de abordaje específicas individuales hacia una persona. Pero también las organizaciones sociales, entre sus acciones y su trabajo, tienen muchas prácticas que ustedes nombraron, que pueden ser talleres, que pueden ser, sí, sobre todo talleres nombraron ustedes, que me parece que es una forma muy interesante de acompañar también, o capacitaciones para las mismas organizaciones, donde se trabaja específicamente el tema. Nosotros en el barrio, acá había folletos. Nosotros acá en el cuadro hay un ejemplo que era justamente de una de las experiencias que teníamos en los barrios, que son los grupos de mujeres. Por ejemplo, en el Marqués Anexo había un grupo que tenía que ver con el canto y estaba destinado como a la prevención de la violencia de género. Entonces, armábamos letras de canciones que tenían que ver con eso, y después la profe nos ayudaba como a ponerle la cuota estética, digamos, de la música. Pero el objetivo era ese. Esas son acciones o estrategias de abordaje específicas. Pero hay todas un montón de acciones de abordaje inespecíficas que son, creo, muchas veces no reconocidas por las mismas organizaciones. Y acá, por ejemplo, hablaban de la celebración del Día del Niño. Creo que es como la fiesta más popular en los barrios, ¿no? En casi todos los barrios de la ciudad se celebra. Nosotros hablamos de estrategias de abordaje específica a esas acciones que sí, el título de violencia de género o de equidad de género, tienen efectos en esa dirección, ¿no? Es decir, si las mujeres se van a encontrar porque van a llevar esos niños y van a tener la oportunidad de conversar y de salir de la casa y de vincularse y de sentirse bien y de sentir placer y de hacer otras actividades que las pongan en contacto, por ejemplo, con la danza, con la música, con la plástica, con las manualidades. Esas actividades a veces tienen efectos positivos en las personas, digamos. Por eso decimos que tienden a la prevención de las violencias. No son ingenuas. Sí, Mariela. Claro. Retomando lo que planteábamos en el primer encuentro, que salió esto de toda una cultura machista, patriarcal, donde hay un dominio del varón, un poder de los varones, y una cultura que propone la subordinación de las mujeres y ciertos estereotipos. Las acciones inespecíficas serían aquellas que actúan muchas veces sobre esa cultura, sobre esas cuestiones sociales, y que, por ejemplo, indirectamente, si estamos planteando como organización cómo vamos a distribuir los roles, no estamos abordando la violencia de género, ¿no? Pero a lo mejor en la forma en que estamos pensando que esa organización no reproduzca estereotipos machistas, que no reproduzca
desigualdades es una forma inespecífica, indirecta, decimos, de abordar también las violencias, ¿no? De hacer algo para prevenir las violencias. Ujú. Exactamente. Pensaba en muchos de los ejemplos que suceden en los barrios. Piensen en las copas de leche, en los espacios de apoyo escolar, en las bibliotecas. No es lo mismo si convidamos a lecturas o a trabajos que tiendan a promover la equidad entre los niños y las niñas o los pibes, como decía acá la compañera recién, que sí proponemos una mirada cultural que reproduce ese orden social. Por eso un poco, y va por el lado de las preguntas que te hacías vos, Lina, el otro día, en relación a una cultura machista o patriarcal, digamos, que, que, que sí es importante distinguir cuando hablamos de violencia y cuando hablamos de esa cultura patriarcal, que van de la mano, pero no son lo mismo, pero van de la mano. Entonces, todo ese trabajito que se puede ir haciendo desde las organizaciones, de alguna manera va socavando esa cultura patriarcal, la va transformando. Por eso es que es tan importante cuando decimos el Día del Niño, y bueno, ¿qué música les vamos a pasar a las niñas? ¿Qué les vamos a proponer a hacer en esas actividades? ¿Da lo mismo cualquier cosa? ¿Da lo mismo si les damos la tijerita rosa a las nenas y la tijerita celeste a los niños y seguimos como si nada? ¿O si por ahí podemos aportar alguna otra mirada? ¿Sí? Un poco con eso tienen que ver las estrategias de abordaje inespecíficas y que también ahí podemos distinguir individuales y colectivas, ¿sí? Las individuales son más las que expliqué al principio, que tienen que ver más con lo que le va reportando a una persona el estar en relación con otros, ¿no? Sentirse valorada, valiosa en un proceso de participación con otras y otros compañeros, y las colectivas que tienen que ver con todas estas acciones que fueron mencionando ustedes, ¿no? Bueno, ahí el ejemplo que poníamos era el de la radio comunitaria. Es otra forma, ¿sí? Producir otros contenidos culturales diferentes, ¿sí? Una cosita, Clau, en las individuales, como para pensar este abordaje inespecífico, ¿cuántas veces una mujer que ha logrado hacer una denuncia o que logra separarse, a lo mejor no hizo la denuncia, pero logró separarse de la persona violenta, y ahí tienen un rol fundamental en el sostenimiento de ella, las actividades cuando las vecinas le dicen, vení, armamos equipo de fútbol, vamos a jugar al fútbol, vení, estamos con un taller de tejido, o vení, sumate, que estamos con la copa de leche, ¿no? O la amiga que la invita a hacer alguna, no sé, ahora estamos con la pandemia, pero cuando se arma un festejo, una fiesta, tu barrio en escena, cuando vuelva, ¿no? Estas actividades que también nos nutren. Pensemos cómo la cultura y los vínculos que se generan nos nutren y nos fortalecen, ¿no? Para tomar decisiones, para sentir que podemos sostener esas decisiones que son claves en los momentos de las separaciones por causas como estas, ¿no? O cuando hay que sostener una denuncia con el miedo que muchas veces se genera, ¿no? No es lo mismo sentirse sola y que no se conoce a nadie en el lugar donde vivimos o que no tenemos redes. Es muy difícil sostener una denuncia así, a saber que hay una red que se va a activar en caso de que yo necesite algo, ¿no? Exactamente. Sí, y también pensaba que en relación a las estrategias de abordaje, que muchas veces las estrategias de abordaje específicas, es decir, cuando nos proponemos trabajar el tema, por ahí suelen tener como más llegada a las personas que ya están sensibilizadas en el tema, pero por ahí no llegan a otras personas que quizás están sufriendo una situación de violencia y no necesariamente están
con la fortaleza para acercarse o para tomar la decisión de, no solo la denuncia, ¿no? Porque además este es otro mito, no es la única manera de salir de una situación de violencia. De hecho, en los barrios vemos muchas más mujeres que pueden afrontar o tomar otras decisiones para su vida a partir de estas otras experiencias, ¿no? Que parecen chiquititas, pequeñas, digo, ser, no sé, hacer la experiencia en un comedor, ir a participar a un taller, y de pronto encontrar que hay otra compañera que ya pasó por esa situación, que le acerca un teléfono, pero no es el de una publicidad, sino que es el de alguien cercana de su barrio, que ya pasó lo mismo, que se lo acerca como algo concreto, y es un acompañamiento cuerpo a cuerpo. Por eso me parece tan importante, lo que por ahí queríamos transmitirles hoy, el rol de las organizaciones en los territorios, ¿no? De que revisemos que cuando incidimos en las violencias de género no es solamente cuando llevamos a cabo una agenda de género, esa es una manera hermosa y festiva, pero es una de las maneras. Después están todas estas otras maneras, las que vamos modificando esa cultura patriarcal, que de no modificarse es muy difícil que haya efectos más estructurales, por decirlo, o lo que necesitamos para que esta sociedad esté libre de violencia. ¿Sí? Hasta acá hay algo así que quieran como ir aportando, de lo que van escuchando. Hoy somos poquitas, así que podemos aprovechar para hacer más intercambios. Bueno, no sé. Si tienen ganas, van avisándonos, van poniendo en el chat o van simplemente aportando, digamos. Me parece que hasta acá lo que habíamos pensado como para que los podamos como clasificar, pero que en realidad en el barrio se dan todas juntas. ¿Por qué las queríamos distinguir? Porque no todas las organizaciones de entrada se propusieron una agenda de género, o se dicen feministas, o están pensando en las violencias como uno de los temas que define sus objetivos, pero que fíjense que pueden tener algunas acciones que tienen efectos en la dirección de prevenir, ¿no? Porque no es solo abordar la violencia cuando ya está instalada, también pensemos la prevención de las violencias y la promoción de otro modo de relacionarnos. Que me parece que por ese lado todas las organizaciones tienen algo para aportar. Estamos como seguras, ¿no? En la cuestión de la promoción de los derechos, porque ustedes no son promotoras culturales porque sí, tienen un compromiso con esos territorios en los que están insertas. Clau, ¿Qué pasa? habíamos pensado en trabajar en grupo sobre esto. ¿Te parece que avancemos? Sí. Sí, porque a lo mejor en el grupo surge un intercambio que es más fácil de intervenir. Así es. Marien o Lucre podrán armar los grupos. ¿Nos ayudan, chicas? ¿Vamos ahora con grupo entonces? Ahora con grupo. Perfecto. Ahí vamos entonces. Denme un minuto. Somos 8. Vamos a hacer 3 grupitos. La idea es poder intercambiar en los grupos esto que acabamos de plantear con Claudia. ¿Cómo lo ven ustedes? Los abordajes específicos, inespecíficos, individuales y colectivos. Sería como darle una vueltita de rosca a lo que ustedes pensaron en el fin de semana, a partir de lo que venimos conversando en el encuentro anterior y ¿no? A ver si lo podemos seguir conversando entre todos ahora. Perdón, Mariam. consultas. Somos muy poquitos hoy, hay 8 participantes. ¿Les parecen 2 grupos de 4? Sí, sí, me parece que sí. ¿Trabajar así? Sí, perfecto, Sí, Mariam. Ahí vamos entonces.
Listo, perfecto. ¿Cuánto tiempo de trabajo tenemos? Y son las 5 menos cuarto, ¿puede ser? Casi -10. Sí. Bueno, ¿les parece hasta las 5? Así nos queda más tiempo para la otra parte, o 5 y 5 por ahí. ¿Sí? 15 minutitos entonces. Vamos. Bueno, ahí vamos. Cuando falten 5 les mando un mensajito a los grupos. Allá van. Ay, yo estaba muteada y hablaba. Yo te leí los labios. ¿Estamos? Podemos arrancar entonces a ver qué conversaron en los dos grupos. ¿Cuál se nominaría? Ah, ahí está, grupo 1, Está el Carla, primer. Lina, Mili y Nicole. Empezamos por el 1, como corresponde. Estábamos en una charla profunda ahí. ¡Ay, qué lindo! ¿Podrán contarnos esa charla profunda? Nada, no, nos pusimos a nombrar como habíamos hecho puesto en común de lo que estábamos hablando anteriormente acá y también de vivencias que tuvimos cercanas, hasta de nosotros mismos también. Nos llegamos a contar lo que uno piensa que por ahí no es violencia y sí lo es. Y con Nicole también estuvo contándonos mucho de la violencia trans que sufren diariamente, que está todos los días latente. Bueno, que más que ella que lo pueda contar mejor. Le Sí, doy la sería, palabra. sería, sí, violencia, muchas veces hablamos solamente de mujeres y está bueno, más vale. Y está bueno dar información a las mujeres, tanto ahora como la violencia de género hacia las chicas trans. Es como decir, no solamente hay que violencia entre la sociedad hacia las trans, sino en sí misma sufren violencia porque, digamos, en el tiempo de antes que, como comentaba a las chicas, antes de que hubiera todas estas leyes que nos favorecen y nos benefician a nosotras las trans, a los varones trans y a las chicas, digamos, antes sufrían violencia por ella misma, porque si se paraba en una esquina, porque estaba bien vestida, porque esto, porque el otro. Y yo creo que, bueno, al pelearse por, como haber mucha rivalidad entre mismas, había violencia. Cuando no se daban cuenta que todas vivíamos, digamos, la misma violencia de la sociedad y de sí misma, porque, digamos, una quería ser más que la otra, cuando no es así, somos todas iguales, todas sufrimos, todas recibimos insultos, discriminación, y ahora que yo estoy en el centro trans, como les comentaba a las chicas, que es una organización, digamos, para chicas trans y varones trans, a donde hacen actividades, inauguran una casa trans, digamos, y estamos todas unidas y bueno, son charlas que se dan, tenemos oportunidad del dentista hasta darnos las vacunaciones, que a veces no llegamos, y muchas cosas que para todas, y apoyarnos entre nosotras, porque digamos, si no nos cuidamos y no nos aconsejamos entre nosotras cómo cuidarnos en la calle, cómo tratar con las personas, y, y nos enseñamos que nos tenemos que respetar entre nosotras, porque nos debemos un respeto total entre nosotras para que el de afuera vea que nosotros nos tenemos respeto. Y, y que cambie la sociedad, que no sea tan, digamos, fea, y cambiar los tiempos, que nuestros tiempos tienen que ser igualitarios como toda la sociedad donde convivimos.
y tener que nos respeten y respetar a la gente también, obviamente, y que no todas somos iguales, porque a veces hay una que se mandó un moquito y por culpa de esa que se mandó un moquito, digamos, los meten a todos en la misma bolsa y cuando no todos somos iguales, eso sería violencia de género hacia las trans. Gracias, Nicole. Eso, ¿ustedes pudieron pensar desde estas organizaciones los abordajes, porque habían compartido estos abordajes específicos, pudieron ver de abordajes más inespecíficos para No, esto? o sea, no hemos charlado de eso porque terminamos charlando, compartiendo esto, Claro. que estuvo re interesante. A mí, por ejemplo, yo cuando le escuchaba a Nicole hablar, que nos contaba eso, por ejemplo, ¿no? La rivalidad en la comunidad de las trans, de las compañeras, eh, que ella hablaba de esto de concientizarnos a nosotras mismas, a mí se me ocurría que, por ejemplo, los grupos bueno, no sé, yo una vez me acuerdo nos mostraron un video que era un grupo de mujeres mexicanas que se juntaban a tejer. Para mí, por ejemplo, ese tipo de, como de juntadas, ¿no? Las juntadas en la cocina, las juntadas en tejer, o las juntadas de las mujeres en la calle también, puede ser. Son como, me parece a mí, herramientas que pueden servir para que, uno, para eliminar la rivalidad entre nosotras, que es súper importante, y dos, porque puede también, para mí también hace que, por ejemplo, nosotras nos sepamos acompañadas o que como que, no sé, podamos ampliar horizontes. No sé, Nicole decía, por ejemplo, la cantidad de mujeres que vuelven con sus violentos, ¿no? Que es verdad. Y capaz si de pronto empezaran a haber más grupos de amigas, por ejemplo, ¿no? Más grupos de mujeres, más grupos de esas cosas, una puede pensarse capaz sin un hombre, o puede pensarse capaz más sola, o puede pensarse como con amigas, y no necesariamente siempre en el mismo formato de vos en tu casa con el violento en la cocina o esas cosas. Para mí está bueno. Indirectamente hace. Sí, porque está bueno eh, es que juntarse entre mujeres y bueno, y hacer grupos y decir, bueno, ponerle, hoy ya nos ponemos a hacer, aunque sea bizcochuelo, para nosotros y tomar mate, charlar, informarla y de ver si ellas tienen ganas de hablar y contarnos la situación que viven, si viven violencia o viven de la forma inesperada, porque muchas veces, a ver, hay cosas que una no lo quiere hablar por miedo y no lo hace saber. Muchas veces, una de las chicas decía de violencia psicológica. Muchas veces, eso quería decir hace rato, pues justo lo cambiaron para acá. Era es como que uno estando en la situación, esa que uno vive psicológicamente, muchas veces no lo ves y no lo sabe cómo demostrarlo para que el de afuera o el que nos quiera ayudar lo sepa, porque es como medio difícil, porque tanto que te psicologio te machacaba la cabeza diciéndote muchas cosas, cosas que esa violencia no se ve, y muchas no se animan a hablarla por miedo, pero cuando se hace esa juntada así de tomar mate entre amigas o chicas del barrio que se les puede invitar, qué sé yo, al parque o a la plaza y decir, bueno, vamos a hacer una juntada y vamos a invitar a chicas y hablar del tema y darle información para que ellas vayan sabiendo cómo poder y saber comunicarle, por ejemplo, si tiene que ir al pueblo de la mujer, saberse expresar y con calma para que le puedan dar una solución, porque hay muchas ayudas ahora para las chicas con violencia. Es que sí, también le decía a las chicas yo que muchas veces se naturaliza lo que es el trato, que es violento y uno no se da cuenta, que a fin y al cabo te termina enfermando también al igual que el físico, no hace falta que te pegue. Al mismo tiempo te puede estar tratando de una manera que te está destrozando la mente y no te das cuenta. Igual también nombramos violencia de género en lo que es los trabajos, lo que es
es re común. A mí me pasó también de trabajar en un lugar que yo decía, bueno, es mi jefe, tengo que bancarme que me trate así. Y no, era violencia. Después me di cuenta que era violencia, pero bueno, uno muchas veces por la necesidad accede a esos tratos que no, obviamente que no está bien. Pero bueno, como dice la chica, también eso de hacer una juntada, de también de que le digan, che, eso está mal, que te traten así no está bien, o que te traten así en el trabajo no está bien, y lo empecé a ver de otro punto de vista, no del punto de vista de que vos ya lo tenés naturalizado y te des cuenta y des un paso y digas, bueno, sí, no, tengo que dejar de permitir esto, es un acompañamiento genial eso. También ¿Algo es, más en el grupo? también es Cini. como, también es decir, violencia de género no solamente está entre la pareja de casados, de novio, sino en la calle en sí misma, digamos, podés ir por la calle y te pueden gritar un insulto feo, como nos puede pasar tanto a nosotros trans como a cualquier chica normal, y no podés hacer nada por miedo de que te salgan unos y varios, ¿o no? Ah, porque se te terminen golpeando por decirle, ¿por qué sos así conmigo si yo no te falta el respeto? Y yo creo que esas violencias así de en la calle muchas veces eh, se ven, pero muchas veces la justicia no hace nada, a veces. Sí, es todo otro tema, esto de la justicia, ¿no? Porque, como decía Claudia, o sea, la denuncia es un paso que se puede dar que no siempre trae la solución al problema. Hay varias denuncias, hay varias violencias que están muy ligadas a la impunidad también, ¿no? Hay mucha impunidad. Por ejemplo, ya que vos traías lo de la calle, ni qué hablar con las mujeres o las personas trans que están trabajando, que hacen trabajo sexual, la cantidad de situaciones de violencia que viven y que son muy difíciles de denunciar y que si las logran denunciar, que tengan algún curso, ¿no? de justicia, porque, por ejemplo, muchas veces a quien tienen que denunciar es a la misma policía, y sabemos la complejidad de denunciar a la policía. Por eso, no es para, o sea, la idea ahora es poder pensar un montón de otras cosas que podemos ir haciendo para no sentir la impotencia de algunos caminos que los vemos medios obstaculizados, ¿no? Hay un montón de cosas que sí se pueden hacer y me parece que está bueno esto de ampliar todas las miradas, y algo que trae este grupo, que es esto de hablar de las propias violencias, es como inevitable, ¿no? Nos ponemos a hablar de violencia y cómo no vamos a hablar de cómo nos pegó a nosotras, ¿no? La violencia en distintos momentos de la vida, en distintas situaciones. Entonces, bueno, era algo que cuando planteamos hablar de violencia con Claudia sabemos que está contemplado eso, que hablemos también desde la propia experiencia. Así que yo he ido notando, pero capaz que conviene, como Claro, está todos el los otro grupos, grupo, claro. claro, vamos con el otro grupo Ujú. y ahí Ujú. retomamos el otro tema que también queremos desarrollar. El grupo 2. Hola, también, bueno, yo soy de UDAI, que es la Unión de Artesanos Independientes de Córdoba, y trabajamos junto a Amigos de la Plaza en el barrio Ciudad de los Cuartetos. Y tanto a mí como a Viviana nos pasa que hace poco estamos empezando, digamos, a trabajar en el territorio, y las actividades que hemos realizado tienen más que ver con la niñez. Está muy bueno escuchar las experiencias,
esto que contaba, creo que Carla o Lina, que aprovechando el Día de la Niñez, bueno, también pueden intervenir con las madres. Así que bueno, para mí es como a nivel personal, digamos, es esta capacitación, aprovecharla, digamos, al máximo para poder llevar a mis compañeros lo que voy escuchando acá de todos ustedes, así que más que agradecida. He estado en otros espacios activando cuestiones de género, en otros momentos. Yo pinto, entonces me parece como que el arte en eso, la comunicación, ¿no? Es fundamental, y me parece que si bien estamos cambiando un montón de cosas y hay un montón de espacio que se ha ganado desde el 2000, cuando fue el primer, al menos el 2014 fue, 2013 por ahí, desde ese primer 3 de junio, digamos, hasta el día de hoy, han pasado muchísimas cosas, tanto a nivel legal como social. Queda mucho por hacer, ¿no? Porque es como muy intrínseco o sea, eso de las violencias personales también está presente, cómo nos relacionamos, cómo amamos, cómo nos vinculamos. Y el otro día me quedé pensando en la ley, que ustedes empezaron hablando sobre la ley, y no hay mucha información, ¿no? Ni el número de la ley, ni de lo que la ley representa. Y qué importante sería, no sé, llenar las ciudades con imágenes que hablen de esto. Hace unos años yo participé en una pintada en el Hospital Rawson, y una de las compañeras pintó sobre la ley Micaela, y digo, esas cosas me parecen que son súper importantes, la comunicación. Después sí, Mili tiene como un retrabajo hecho, bueno, que lo puede contar ella, y bueno, y David también, que compartió. Pero a mí me pasa como Viviana, de que estamos como empezando. No sé si algún compañero quiere continuar. Buenas tardes. Sí, yo es el mismo caso de Janine que hablábamos, de hace poquito hemos empezado. Y estábamos viendo y le digo yo que aportaba mucho, muy buena la información que nos están dando, así uno la puede practicar ahora que recién empezamos nosotros con el comedor. Yo soy de Barrio Movimiento de Pie y el comedor nuestro hace 2 meses ya que se abrió. Y con esto de la pandemia todavía no podemos juntar la gente, más de que van a buscar la comida y nada más. Y con el David que te hacía de las información por folletos y qué sé yo, le digo que está muy buena la idea esa, de transmitirlo por folletos para que tengan información a dónde comunicarse los números, todo. Así que está muy buena la clase. Gracias. No sé, David o Sí, Mili. yo también había compartido que, bueno, que en eso que nosotros habíamos hecho esto de tener un folleto con toda la información por si alguien sufría violencia de género, decíamos que muchas de las mujeres no se animaban a agarrarlo por el hecho de tener que llevar ese papel en la casa, creo yo que es así, porque muchas de las mujeres no recibían ese folleto, pero nosotros nos quedamos con que ya le brindamos que hacíamos carteles para que vengan y lo lean primero y después estaba en ellos si quería recibir o no ese folleto, porque también entendíamos que por ahí con ese folleto llevándole a la casa podía ser peor lo que le estuviera pasando. Entonces, por eso ya como que brindábamos información de antemano para que saber que ahí también podía haber un espacio donde se podía contener. Y después otra cosa que conté fue que yo participé en un tiempo en varones antipatriarcales, en los talleres que hacían, y bueno, y se tocaban toda esta temática también de la violencia de género, y estaba muy bueno. Dejé de participar yo porque, bueno, me mudé, me quedaba muy lejos, pero estaba muy bueno ese taller también para los varones. Ujú. Eso fue lo que compartí yo. Buenísimo. Y decían de alguien más del grupo que a lo mejor quería compartir.
Sí, yo Sí. compartí que en nuestra organización trabajamos bastante sobre el tema de violencia. Trabajamos específicamente la violencia a través del arte, dando talleres de música, de cumbia rap, de poesía, escritura, trabajamos bastante y que siempre nos estamos moviendo en distintos puntos de la comunidad. O sea, no nos quedamos en un lugar específico, trabajamos en todos los barrios de alrededor de nuestra zona como mujeres y también aportamos a la economía de las mujeres, que creo que es algo muy importante. Ayudamos también con bolsones y ropa de abrigo también. Y también trabajamos bastante el tema de esto, de la información que hablaba al principio, repartiendo folletos y pegando en las paradas, en las farmacias, que es un punto importante también para dar información sobre la violencia y los números de teléfono donde asistir, y que acompañemos también a distintas mujeres que la sufren. Nosotros tenemos un convenio con unas mujeres que son psicólogas, abogadas, que cuando se nos acercan estas mujeres, vinculamos el contacto para que les ayuden, ya sea con ayuda psicológica o judicialmente. Mili, ¿vos eras de Mujeres Activando? Sí, sí. Bien. Está bien. Buenísimo. Bueno, son muchas cosas. Clau, ¿te parece que antes de pasar al Power retomemos algunas cosas de lo que han ido compartiendo? Dale, dale. Y después yo te propongo, Mari, que inclusive lo del Power, hay cosas que se pueden pasar más rápidas o también trabajar ahora para que no sea tan pesado, porque sí. Por el tiempo, digo. Sí, todo. sí. ¿Ah? ¿Te parece? A mí, sí, una cosa que me había quedado pendiente era pensar la pandemia, cuando compartían esto de las cosas que se venían haciendo y se dejaron de hacer por la pandemia, como los talleres, ¿no? Las reuniones. Me parece que para el tema de la violencia no podemos dejar de mirarlo, ¿no? Específicamente a esto. ¿Por qué? Porque uno de los tantos problemas que generó la pandemia fue que con las medidas preventivas de aislamiento, esto profundizó situaciones de riesgo que ya estaban, ¿no? O sea, sobre todo en momentos donde fue más estricto el aislamiento, quedar con el agresor en la misma casa, ¿no? Y también no tener toda esa red que tenemos cuando vamos circulando, cuando estamos en otros espacios, hizo que las situaciones de violencia se agravaran, ¿no? Eso está estudiado, se hablaba de la otra pandemia, ¿no? En relación a las violencias. Entonces, me parece que cuando pensamos los abordajes, como no sabemos qué va a pasar lamentablemente con la pandemia, esperamos que se vaya avanzando con la vacunación, con esto de las actividades que podemos ir retomando, pero como está el riesgo de que haya nuevas restricciones y haya un ida y vuelta, me parece que es importante pensar qué herramientas podemos generar en esos momentos donde se dan las restricciones, donde no nos podemos encontrar, ¿no? Como que cada organización ha ido viendo cómo se las arregla y no perder de vista eso me parecía como uno de los puntos a rescatar, ¿no? O sea, es una situación muy compleja y está bueno pensar que con más razón hay que estar atentos a las situaciones de violencia que conocemos, ¿no? Eso me parecía una de las cosas como para retomar de lo que ha ido saliendo,
¿no? Entonces pensar, bueno, a través del WhatsApp, esto de ir retomando actividades, con todas las medidas de protección, ya hay actividades que se han podido ir retomando, o el encontrarse en las plazas, ¿no? Ha habido mucha reactivación en las plazas, por suerte. Entonces, bueno, ¿qué se puede ir haciendo? Me parece que es algo para pensarlo. Esa era una de las cuestiones. Y algo que salió también, que me parecía que estaba bueno retomar, era esto de las idas y vueltas en las situaciones de violencia, cuando pensamos los abordajes. ¿Qué hacemos para acompañar a alguien que está atravesando una situación de violencia? Tanto el acompañamiento específico, porque vino la persona y me pidió, che, necesito hacer la denuncia, acompáñenme, como cuando es inespecífico, a lo mejor es alguien que se acerca al espacio nuestro, a la organización, o es una vecina, que no viene directamente a plantearnos la situación de que la acompañemos en una situación de violencia de género, pero hay que tener en cuenta que son procesos muy largos, muy de idas y vueltas. Uno de los problemas que tiene para tomar decisiones y para tomar conciencia es que generalmente son situaciones muy confusas. La violencia no es algo que claramente yo identifico. Un poco cuando hay un vínculo de afecto, si nosotros tenemos un vínculo de afecto con alguien y esa persona está ejerciendo violencia, muchas veces genera confusión. Estaré yo mambiándome esto que siento, esto que me pasa, ¿no? Específicamente hacer mención a las situaciones de violencia sexual, que es una de las cuestiones es que lleva mucho tiempo, salvo las situaciones, el prototipo de la violencia sexual ejercida con violencia física y por un extraño, pero cuando es alguien cercano que ejerce violencia sexual, muchas veces genera confusión, ¿no? Esto no fue un abuso, ¿no? Entonces, son procesos que llevan la violencia física, por ejemplo, el moretón muchas veces es más fácil de generar conciencia de que estamos viviendo una situación de violencia, más que, como decían ustedes, la violencia psicológica, que a veces es peor. Muchas veces cuando acompañamos mujeres dice, dejó de pegarme, pero ahora me insulta, me humilla, y yo creo que preferiría que me pegue antes que, o sea, llegan a decir eso a veces, ¿no? Las personas que están viviendo por todo lo que genera, como decían ustedes. Entonces, todos esos procesos llevan mucho tiempo y muchas idas y vueltas. Y nosotras recomendamos que hay que respetar esos tiempos, que cada persona se va dando, ¿no? Cada persona, si no la pensamos solo como víctima que padece, sino que también va generando sus recursos y sus herramientas para actuar, tenemos que ir viendo qué recursos y qué herramientas va generando y respetarle, ¿no? Esos tiempos y esos recursos y esas herramientas para ir llevando la situación, ¿no? Porque siempre decimos hay que estar en los zapatos de quien vive la situación. A veces desde afuera juzgamos y decimos, pero sí es muy simple, se separa y listo, como si fuera tan simple separarse, ¿no? O como si fuera tan simple ir a hacer la denuncia al polo, tomar los colectivos, ver con quién dejo a los chicos,
¿no? ¿Qué va a pasar si él se entera, ¿no? Entonces, bueno, eso me parecía porque salió varias veces esto de las idas y vueltas, de yo acompaño pero al final vuelve, genera mucha impotencia acompañar porque muchas veces crees que la persona está saliendo de la situación y hay algo que la frena, ¿no? Pero nada se pierde de todos esos procesos. Me parece importante pensar eso. Nada se pierde de todo ese caminito que va haciendo esa persona. Bueno, ya hablé mucho. Se me ocurre por ahí que por la hora podemos ir trabajando, porque ya también como que empezaste a plantear algunas cosas más de los abordajes, ir como comentando, en todo caso nos vamos compartiendo lo que les vaya apareciendo. Cuando recién ustedes compartían, una de las cosas que siempre decimos con el tema de las violencias es que hay que escuchar, que lo primero de todo es escuchar, y todo el mundo está de acuerdo en eso. ¿Quién puede decir que no hay que escuchar? Pero parece ser que no es tan fácil escuchar, porque además cada uno escucha con sus propias orejas, y eso significa también que escuchamos desde nuestra experiencia, desde nuestras vivencias, desde lo que hemos ido aprendiendo, de lo que hemos ido viviendo. Entonces es muy difícil la escucha, en verdad, cuesta muchísimo. No solo para quienes, o lo voy a decir al revés, también para quienes tenemos una formación en el tema, porque nos pasa eso a todo el mundo. Entonces, escuchar sí es lo más importante y lo primero, y creo que una de las cosas que más pasa con las violencias es que creemos que escuchar es tomar o recibir esto que nos viene a contar una persona que está viviendo una situación de violencia, pero solo eso. Y por ahí no escuchamos que esta persona en ese momento no puede ni hacer una denuncia, ni hacer un cambio significativo en su vida, porque tiene miedo, porque tiene niños o niñas, porque depende económicamente de esa persona, por un montón de razones, porque le tiene mucho miedo, porque cree que no va a poder sola. Es una de las cosas que más he escuchado de las mujeres, como que no van a poder solas, como que qué van a hacer sin esa otra persona. Y todas esas creencias no son cosas que uno dice, bueno, no, olvídate de esto y vos vas a poder. En realidad se sienten muy profundamente. Entonces todas esas cosas eh, frenan a la persona, digamos, muchas veces a las mujeres, para tomar algunas decisiones. Por eso es que cuando decimos escuchar, es esto que decía Mariela recién, de respetar esos tiempos de esa mujer. Que no pueda hoy, ahora, o cuando nosotros le prestamos nuestra ayuda y nuestra oreja, no significa que no vaya a poder después. Quizás pueda en otro momento, ¿sí? Digo esto porque también muchas veces se cree que porque vuelve con la persona que le ha violentado, entonces no entendió lo que le dice, ¿no? Entonces no va a poder. Y no es tan así. Cuando una mujer vuelve con una persona que la ha agredido, una de las cosas que decimos es que nunca se vuelve de la misma manera. Porque si se tuvo la oportunidad de acceder a información, de saber que tiene derechos, de saber que si pasa algo va a contar con esa promotora o con ese referente para pedirle ayuda, con esa hermana, o con ese amigo o vecino, o quien sea, que le va a prestar ayuda. Y saber si acompañada no es lo mismo, aunque a nosotras nos parezca que volver con esa persona es que no entendió. En eso hay que como afinar bien el ojo, de que nunca se vuelve de la misma manera. Cada cosa que vamos viviendo nos sirve como experiencia y como aprendizaje. Esta es una de las cuestiones que más nos cuesta a quienes acompañamos a las mujeres en situaciones de violencia. Esa paciencia, digamos,
impaciente, porque uno quisiera que se modifique esa situación, pero que no depende de nosotras. Ese es el tema. No es que sea ingrata o que no valora lo que la ayuda que se le quiso acercar, sino que no puede. No puede, como nosotras tantas veces en la vida, nosotros no podemos con algunas cosas que quisiéramos y le seguimos intentando. Eso es muy importante, porque muchas veces las personas que están en situaciones de violencia se quedan solas. Se van, justamente lo que sucede en las situaciones de violencia es que lo que se van socavando son las relaciones de confianza y los sostenes. Entonces, como ya me ayudó un montón de veces y yo no pude, entonces me vuelvo a quedar sola. Eso es lo que pasa muchas veces. Entonces es re importante ofrecerse, pero sin pedirle a cambio que modifique la situación, porque si no, no la ayudo más. ¿Se entiende? Esa cuestión es clave si queremos acompañar situaciones de violencia. Y es muy difícil a la vez, porque nos genera cosas, porque nos afecta, porque nos duele, porque nos da angustia, porque quisiéramos que sea diferente. Pero créanme que una mujer que sabe que puede contar con otras personas, no está igual que una persona que está sola viviendo esa situación. Y esa es una diferencia muy grande. Sentir que hay otros que van a estar para cuando puedan. Ahí están ustedes, siendo ese sostén. Es muy importante, entonces, esto de, por un lado, poder escuchar y acompañar es estar al lado, no llevarlo al otro, ¿no? Como lo voy a llevar, como quien dice, vamos a hacer un trámite. Acompañar es estar al lado, para cuando esa persona pueda, no para cuando yo le diga. Esa es la diferencia. Y es lo más difícil, creo. Primero, como decíamos hace un rato, no todas las personas necesitan hacer una denuncia para salir de una situación de violencia. Es importante conocer estos recursos de las políticas públicas porque existen y están, y se tienen esos derechos, pero no es la única manera. Entonces, poder ofrecerlos para que las personas los conozcan es muy importante, pero no es la única manera. Entonces, como que no nos desesperemos cuando vemos que una persona que está haciendo un caminito, está haciendo algún esfuerzo para salir de una situación de violencia, no quiere o no puede hacer una denuncia. De hecho, quienes trabajamos el tema de las violencias hace mucho tiempo, también vemos que cuando las mujeres hacen la denuncia y no están preparadas para sostenerla, se ponen en más situaciones de riesgo. ¿Por qué? Porque mientras estuvieron en la casa con el agresor, aprendieron a negociar algo ahí, para sobrevivir todos los días. Aprendieron algo, ¿sí? Decir, bueno, tal vez no discutirle en tal momento, tal vez se van aprendiendo estrategias. Pero en el momento que está la denuncia y que el agresor les llega una restricción de contacto, una exclusión del hogar, esa mujer pasa a ser el enemigo. Y muchas veces las situaciones de violencia más graves se desatan ahí. Entonces, tener en cuenta que es importante estar preparada para sostener una denuncia es tan importante como ir a hacerla. Y en ese trabajito previo de que la mujer esté segura, de que piense qué va a hacer económicamente cuando él ya no esté, o que piense cómo va a hacer con los niños, o si trabaja con su trabajo, toda esa cuestión de ir armando una estrategia para tomar una decisión, porque no es algo con lo que yo me levanto un día y voy y lo hago, sino que hay que pensar cómo se reorganiza esa vida. Muchas veces las organizaciones sociales son las que están al lado, acompañando esto hasta que se puede hacer la denuncia. Porque muchas veces se dice hacer la denuncia de un modo muy fácil, pero después sostenerla es lo más difícil. Por eso muchas veces se vuelve también. Porque se deposita una idea mágica en la denuncia, como que denuncian y ya se resolvió, ¿cierto? Por ejemplo, imaginémonos, a nosotros nos pasa, centro de salud, viernes a la 1 de la tarde llega una mujer con una situación de violencia, ella no tiene a dónde irse, ella ha tomado la decisión, pero no hay a dónde irse con todos los niños, entonces no es tan sencillo como que hace la denuncia y se resuelve, hasta que se activan las becas, hasta que alguien la puede recibir y la asesora legalmente, o la recibe a alguien, lleva otros tiempos. Entonces es muy importante como no creer que se va a resolver rápido. ¿Sí? Además de
los tiempos de las instituciones, que ustedes conocen, que son horrorosos muchas veces, y también del contexto que decía recién la Mariela de la pandemia. Durante mucho tiempo, el Polo de la Mujer, el año pasado, solo tomaban situaciones de urgencia, pero no se atendían ni se continuaban los tratamientos psicológicos, o eran de modo virtual. Imagínense una persona que está en una de estas situaciones, si lo va a poder resolver de modo virtual, ¿no? O sea, todas esas cosas las tenemos que pensar cuando decimos que queremos acompañar a una mujer en situación de violencia. Hay otro tema que salió, creo que en el primer encuentro, en este grupo, que me parece importante retomarlo acá, cuando hablamos de creerle a las mujeres, de confiar en lo que nos están diciendo, no poner en duda lo que nos cuentan, también es creerles, para nosotras también es, entender que ninguna mujer quiere estar en una situación de violencia. No hay una cuestión de complicidad con la violencia, ¿no? Por ahí se habla de están enfermas o son masoquistas, digamos. Esas ideas se mantuvieron durante mucho tiempo. Durante mucho tiempo se creyó que se trataba de personas enfermas, entonces había un agresor enfermo y una persona enferma que se quedaba porque le gustaba. Bueno, esas ideas han sido cambiadas hace mucho tiempo y es importante que no las repitamos porque terminan revictimizando a las mujeres. Ninguna persona quiere estar en una situación de violencia. Que no se encuentre la manera es otra cosa. Que se vivencie estar en una situación donde no hay salida es otra cosa. Pero nadie elige la violencia como algo feliz, como un proyecto de vida feliz. A veces no se encuentra la salida. Y en eso creo que están ustedes y las organizaciones y todo deberíamos estar para ofrecer una mano, ¿no? Pero no para creer que hay una cuestión de enfermedad. En la mayoría de las situaciones de violencia no hay ninguna enfermedad ni ninguna patología. ¿Sí? Por eso decíamos que la violencia es una construcción cultural, ¿no? Y que se ejerce generalmente de quien tiene más poder a quien tiene menos poder. ¿Se acuerdan que decíamos eso en el primer encuentro? Bueno, entonces no tiene que ver con que haya una patología. A veces puede haber, pero son las situaciones, la menor cantidad de situaciones se trata de una cuestión de patología mental. Y que es importante sacarla de ese plano. Y ese es también un error de nuestra disciplina, la psicología, que durante mucho tiempo sostuvo esa idea del masoquista, del sádico y del masoquista, ¿no? Como que hay un varón violento que tiene tal perfil y una mujer violentada que tiene tal perfil. No es así. Todos los estudios de género, todos estos estudios que les estamos contando, vienen diciendo ya durante varias décadas otras cosas. Entonces es importante que acomodemos ahí como nuestras cabezas y nuestras actividades para no seguir pensándolo de esta manera. Que no se encuentre el camino no significa que haya un gusto por la violencia. A veces hay otras cosas, hay consumos problemáticos, hay muchas otras cosas que cruzan las situaciones de violencia, y en pocas ocasiones también puede ser que haya algo de salud mental, pero no es la mayoría de los casos. ¿Sí? Por eso es que es una problemática que la vemos con esa frecuencia, ¿no? Y todas nosotras y todos nosotros conocemos mujeres que están o podemos estar en una situación de esta, ¿sí? Y no es una cuestión tampoco de clase social, porque pasan todas las clases sociales. Esa es la otra, ¿no? Esos son mitos que se dicen y en realidad no. De las otras... Clau, en relación a esto de las adicciones, que fue uno de los temas que en los intercambios salió, que muchas veces además está atravesado por la situación de adicciones, también una forma de entenderlo muy común es que es por culpa de la cocaína o por culpa del alcohol que ese hombre ejerce la violencia, y eso
tampoco es así, ¿no? Porque hay un montón de gente que consume cocaína y consume alcohol o cualquier otra sustancia y no es violenta con su pareja o no es violenta con una mujer en la calle. Entonces, en las cosas que creo que hay que revisar es que cuando está ligado el consumo, la responsable no es la sustancia, ¿no? No es la culpable del problema de salud y del problema de la violencia, ¿no? Entonces, son situaciones que obviamente requieren un abordaje con otras cuestiones cuando hay consumo, y cuando la que es víctima consume, también, ¿no? O sea, no es que porque consume deja que le peguen o no puede reaccionar o no puede... está bueno eso revisar, ¿no? Porque es muy común esa cuestión. Y a lo mejor podemos ir cerrando con las responsabilidades y... Sí, solo una cosa más en relación a esto que estamos diciendo, que es que no se pueda frenar el ataque, un ataque violento no significa que la persona lo permita. No poder frenar el ataque de alguien que agrede no significa que se lo elija, o que se lo provoque, o que se lo busque, ¿sí? Porque si no le estamos como cargando a la persona que lo está sufriendo de la responsabilidad de la agresión, ¿sí? Y lo último que digo de esto es, por un lado, no nos olvidemos de rescatar como los elementos positivos, los recursos con los que cuenta la persona, porque las personas cuando están en situaciones de violencia, no están como en el mejor momento de su vida. Ustedes decían, uno de ustedes decía, a veces el trato te destroza. Lo dijeron con esas palabras así tan fuertes, ¿no? Te destroza. Entonces pensemos, si una persona que ha sido atacada de tal manera que se siente destrozada, tal vez no tenga la fuerza para activar algo, para protegerse, o para ver que hay cosas positivas en su vida con las que sí podría. Entonces a veces el sostén de las organizaciones es ayudar a ver eso. Fíjate que sos joven, fíjate que tenés ya una hija grande que te puede ayudar, fíjate que tu vecina tal cosa, o vos pudiste hacer tal otra, mira cómo tenías un trabajo, ayudarle a ver las cosas con las que sí ha podido, porque es con eso, de eso es de lo que se va a agarrar para poder, ¿no? La denuncia solita no alcanza, es una partecita. Y lo otro es algo muy importante, no solo en este tema, que es que cuando los referentes comunitarios, las referentes, los promotores culturales, digamos, reciben mucha información y datos de la familia, información muy importante, y por ahí de la intimidad de las personas. Entonces es muy importante cómo se manejan con este tipo de cosas. Quizás sea obvio para ustedes, pero por ahí nosotros queremos resaltar esto de la discreción y del respeto y el resguardo de lo que se nos confía. Porque esta persona que viene a hablar con nosotras, viene a hablar con nosotras, no viene a hablar con toda la comisión directiva, todo el grupo de la organización. Eso es re importante cuidarlo. Ustedes imagínense que una persona que está viviendo todo esto, de pronto se anima a hablar con alguien y después se da cuenta que todo el mundo la mira con cara o le dice, no, estas cuestiones son importantes cuidarlas para construir confianza y solidaridad que decían ustedes hace un rato, ¿no? Esos vínculos que van a ayudarlos. Bueno, sería acá el respeto a proteger es el respeto a la confidencialidad y a la privacidad, ¿no? O sea, eso que esa persona viene y habla con nosotras, con nosotros, con nosotres, es algo que hay que cuidarlo y es un derecho que tiene esa persona, ¿no? No es que se lo hacemos de onda, es el derecho a que lo que yo voy y hablo con una referente del barrio, lo respete con confidencialidad y con privacidad. Además de que hay otra cosa en juego que es la confianza,
¿Cómo voy a construir un vínculo con alguien? ¿Cómo voy a ayudar a alguien si su confianza se resiente cuando se entera que lo que me confió a mí, yo no lo cuidé y lo hice trascender? Entonces, nos parece un punto delicado que seguramente lo tienen en cuenta, pero hay que darle mucha importancia. Además, que en estos casos muchas veces puede estar en juego la vida de esa persona o la integridad física, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, además, ¿no? Bueno, estamos casi llegando a la hora. Quedan unos minutitos nomás. Por ahí el recursero, hicimos como un recursero. Por ahí, David, vos de algunas de las organizaciones que nombrabas ya cambiaron o tienen otros nombres. Por ahí eso me parece que es más fácil, nosotros se los dejamos y que lo puedan ver ustedes. Está ordenado como por dónde se podría pedir ayuda o tener recursos para las situaciones de violencia, dónde para las situaciones de abuso sexual, que también son de violencia, pero específicamente son de violencia sexual, y diferenciado también de situaciones de maltrato en el caso de niñas, niños y adolescentes, donde puede haber situaciones de violencia de género o no. Está como separadito. Eso me parece que lo pueden ver ustedes, no hace falta que profundicemos demasiado. Solo recordar que es re importante que cada organización arme su propio recursero local, que es otra cosa, ¿no? Estas son las instituciones públicas que conocemos, las políticas públicas. Pero después está lo que nos funciona en el barrio. ¿A quiénes vamos a llamar si nos pasa algo así? Que es tan o más importante. Porque a veces no pensamos en el polo cuando sucede algo en el barrio, decimos, ay, vamos a hablar o vamos a buscar a tal vecina o a tal familiar de esta persona que la va a poder ayudar en esto. Ese recursero local del barrio, de cada lugar, es igual de importante que tener estos otros teléfonos que les pusimos ahí. Por ahí detenerse cada organización a mirar qué cosas consideran de apoyo en sus comunidades, es muy importante que lo hagan. A nosotros nos ayuda un montón saber que tenemos tal merendero, tal organización, que está el grupo de mujeres, que está la orquesta para tal cosa, digamos, poder identificar recursos que nos van a ayudar en esta situación. ¿Sí? Eso es como una tarea para ustedes que están queriendo acompañar estas cosas, me parece que es una tarea interesante. Y lo que nos quedaba, que queríamos compartir con Mariela, era algo de las responsabilidades. Mariela, ¿estás hablando? No te escucho. No, no estoy hablando. Ay, te escucho una vocecita, no sé. Bueno, de las responsabilidades en este tema, nosotros sobre todo queremos hacer hincapié que es una problemática muy grande para que recaiga solo en la espalda de las promotoras culturales, que es una cosa que la queremos decir fuerte y queremos que quede muy claro, porque muchas veces se termina responsabilizando solo las organizaciones barriales de cosas tan grandes como son el consumo, las violencias, la pobreza, el hambre, cosas que son tremendamente grandes y que es muy difícil que una organización las vaya a resolver. Entonces, como la primera cuestión para decirles es, hay responsabilidades y competencias desiguales. El Estado tiene una función mucho más fuerte en esto que las organizaciones sociales. Digo también porque los recursos económicos y de todo orden que puedan tener las organizaciones no son las mismas que las instituciones. Entonces en esto, como a no frustrarse, digo, ¿no? Porque esto muchas veces les pasa a las organizaciones en el querer ayudar, en el compromiso cotidiano de estar y de recibir todas estas problemáticas tan grandes y tan pesadas, ¿no?
Y después, algo que ya lo hemos dicho, por ahí reiterarlo, que como es una problemática cultural, nos atañe obviamente a todos. Y que es difícil pensar que se vaya a resolver en el corto plazo. Eso no es para decir, bueno, entonces si no se resuelve, entonces ya está. Sino para como ver, bueno, de qué manera cada organización puede aportar algo en esto. Puede hacer aportar su granito de arena, como se dice, en este tema, pero es un tema en el que necesitamos de muchos y de muchas otras, ¿no? De las escuelas, del centro de salud, de las instituciones deportivas, del polo, del Ministerio de Desarrollo, digo, poder pensarnos en una red de trabajo. Si decimos que es cultural, no vamos a creer que lo vamos a modificar desde un solo lugar. Tenemos toda responsabilidad y todas en esto, sabiendo que el Estado tiene una responsabilidad mayor, que es lo que les decía recién. A ver, querían... Bueno, y lo otro que ya lo hemos dicho, ¿no? Hoy bastante, que es que es muy importante convertirse en un sostén, en formar parte de esa red de sostén para esas personas que están viviendo situaciones de violencia, y darle un valor importante a las tareas de promoción y de prevención, que es en lo que ustedes todo el tiempo están trabajando. Si se ponen a ver, todo el tiempo, por lo que han ido diciendo ustedes, han hecho o están haciendo, hasta las organizaciones que recién comienzan, porque la compañera Janina recién planteaba esto bueno, de ser una organización que recién comienza, pero que pueden aportar mucho desde el arte, desde otro lugar, con los niños también y las niñas, proponiéndoles otras formas culturales de relacionarse. Entonces eso es valioso y tiene que ver con el abordar las situaciones de violencia. Es eso, es abordar las situaciones de violencia. Desde otro lugar. No todos hacemos lo mismo en esto, también, ¿no? No sé, Mariela, si vos querés agregar algo más a esto, si alguien quiere decir algo más. No sé si alguien quería decir algo. Estaba lo de los impactos, pero ya lo dijimos. Nosotras confiamos mucho en el poder que los espacios de los barrios, de los espacios, las organizaciones, los espacios culturales tienen para una vida más piola, más sana, sin violencia, así que hay mucha potencialidad ahí. No sé si se nos han dormido, Claudia, o será que están pensando, o están muteados todos hablando y no se han dado cuenta. Ya estamos en hora. Dormidas y pensando, dice Lina. No nos chamulles, Lina, ¿eh? Es fuerte, pone otra compañera, es fuerte. A mí me pasaba que mientras iba hablando, me venían un montón de situaciones que he acompañado, o de las mujeres del grupo, y bueno, es difícil, no es una problemática feliz, digamos, justamente estamos hablando de situaciones de mucho dolor y sufrimiento. Entonces, bueno, hay que ponerle como mucha garra, mucha alegría, mucho de lo que también hacen en los barrios ustedes. Sí, dice Milagros todo lo que pueden implementar, están pensando. Bueno. Pensando las cosas que podemos implementar. Bueno. Quería decir algo. Adelante, no sé quién... Lina, dale, Lina. No, que por ahí también es un poco difícil, siento que hay como, no, o sea, yo tenía varias amigas que a la hora de ir a denunciar, por ejemplo, el polo de la mujer, el polo, la verdad es que no da abasto de la cantidad de denuncias y casos que tienen, que tampoco tienen presupuesto, por ejemplo.
las mujeres del polo han tenido que salir a manifestarse porque no les suelen pagar los salarios. Entonces, por ahí es medio difícil, no sé, me acuerdo una vez en el centro vecinal, fue una discusión bastante compleja con respecto a casos de mujeres que llegaban, que lamentablemente a veces nosotros no tenemos herramientas, porque nosotros no somos el Estado, que sí tiene las herramientas, el dinero para, como para pensar, no sé, en más polos de la mujer. Por ahí un polo de la mujer en una ciudad es como que queda medio chico, queda muy poco, no sé. Nosotros no tenemos esas herramientas, entonces es difícil hacerse cargo de una situación como de una mujer que esté saliendo, por ejemplo, no sé, que se haya podido ir de la casa, pero hay que buscarle un departamento donde vivir y que los departamentos son caros y que no tiene trabajo. Nosotros como organización a veces no podemos, literal. Entonces, para mí también está bueno, digamos, no sé, si va a haber una movilización, por ejemplo, pidiendo una ley que, no sé cómo le decían, ley de emergencia por violencia de género, apoyar esas cosas, entender que es súper necesario que disputemos eso porque no necesitamos plata. Esa es la cuestión, necesitamos plata. Gracias, Lina. Sí, Una buena noticia es que a fuerza de la lucha de las trabajadoras del polo de la mujer, se ha logrado que las pasen a planta permanente, que esa era una de las luchas que venían dando. Y decíamos las contradicciones de las instituciones, ¿no? Una institución que acompaña la violencia que sufren las mujeres, y ellas mismas que acompañan a las mujeres sufren violencia por esa institución. Pero bueno, son las cosas que nos pasan. Las han pasado plantas, a fuerza de mucho pelearla el año pasado. sí. A mí me parece, lo que traes vos, Lina, va en la dirección que nosotras planteábamos de las responsabilidades. ¿Qué nos toca hacer a nosotras como promotoras, como vecinas o como referentes, y qué le toca al Estado, ¿no? Nosotras con Claudia somos muy críticas de muchas cosas del polo, no con las trabajadoras, porque no es responsabilidad de las trabajadoras que no se puedan cubrir todas las demandas, pero no podemos dejar de mirar que en este recorrido que venimos haciendo es un logro tener el polo, ¿no? Donde como modelo es interesante que se piense en becas económicas, en pago de alquiler, ¿no? Después, cómo se implementa, cuánto hay de uso político a veces del polo y cuánto de política efectiva y con intención de modificar, es toda una cuestión para analizar, pero no podemos dejar de, justo me toca en el timbre, no podemos dejar de pensar que es un avance. Si miramos años atrás, ¿no? Hay una ley y bueno, ahora lo que se está planteando, las compañeras de Ituzaingó, que tuvieron que acompañar toda una situación de feminicidio, salieron en los medios planteando la necesidad de descentralizar el polo, ¿no? Para que sea más accesible a todas las mujeres de los barrios. Acá en el chat están poniendo, Janina puso, y además tienen que ver cómo nos relacionamos en todos nuestros vínculos afectivos, y es transgeneracional, años de violencia en las familias. Otro tema más, ¿no? Cómo la violencia también se enseña, la violencia de género se enseña, se transmite en la misma familia. Bueno, es un tema ese, ¿no? Cómo se transmite generacionalmente. En esto, a mí me parece, retomando esto que decía Mariela, ustedes son organizaciones sociales, no son pequeños polos de la mujer, son organizaciones sociales, y quizás su aporte más fuerte esté en lo que tiene que ver con la promoción y la prevención de las violencias, en lo que hacen todos los días, más allá que por ahí quizás algunos de ustedes quieran hacer actividades específicas, pero más que nada sus actividades tienen que ver con la promoción y la prevención, ¿no? La promoción de derechos. Entonces en eso
hay miles, millones de actividades que se pueden hacer con niños, con niñas, con jóvenes, con mujeres, con varones también. Bueno, acá recién compartían la cuestión de la población trans, digo, es para trabajarlo culturalmente, por eso es tan importante el rol de ustedes. Esta tarea que están haciendo ustedes no la hace nadie más, así como nosotros creemos que lo que hace el polo no lo hace nadie más, nosotros les decimos, bueno, también esto que hacen ustedes, si no lo hacen ustedes, no lo hace nadie más. Entonces es muy importante que lo puedan valorizar, que podamos como sacarle el jugo, como buscarle la vuelta. Me parece que ahí va el aporte principal de las organizaciones culturales, en el trabajo ese, en construir una sociedad más equitativa entre los géneros. Por ese lado va más, ¿no? Bueno, y Lina, Bueno, viendo... Sí, no, solo quería decir que es una discusión la cuestión del polo en esto. Mucha gente cree que tiene que haber más profesionales y un polo más grande y más recursos, y también hay otros planteos que lo que nos dicen es que las políticas públicas tienen que ser más integrales, porque lo que es focalizado ya está, ya tenemos un polo, tenemos una ley, tenemos recursos para eso, pero tenemos una ley de educación sexual integral que no la podemos implementar, tenemos una ley de ligadura tubaria que no se termina de cumplir. Entonces, esa comunicación entre las políticas públicas, políticas integrales y transversales, es en lo que fallamos más hoy en día. Más que en lo focalizado, en lo transversal y en lo integral. Capaz que tenga que ser más un trabajo en eso, ¿no? Hay que ver, es una discusión esto. Bueno. Sí, nos retiramos. Ahí dice Mili que saluda. Ha sido un gusto. Gracias por quedarse hasta esta hora. Bueno, nos seguiremos encontrando por ahí, supongo. Gracias Mari, gracias Clau, gracias a todos por quedarse. Bueno, siempre falta tiempo. El año pasado fue un encuentro para abordar esta temática, este año 2, y seguimos sintiendo siempre que falta tiempo, ¿no? Quizás porque es un desafío, como tantos que enfrentamos, que afrontamos, digamos, que nos lleva mucho, ¿no? Y que sí es fuerte, como decía una de las compañeras, y sí nos involucra no solo desde lo que construimos hacia nuestras comunidades, sino también para lo que construimos y deconstruimos hacia adentro y hacia nosotras mismas. Así que agradecerles un montón a Claudia y a Mariela por haber sido parte nuevamente este año del curso de promotoras y promotores culturales comunitarios. Yo les voy a pasar ahí por el grupo de WhatsApp el material, hay algunas plaquitas que por ahí las chicas por tiempo no pudieron desarrollar, cualquier duda, preguntan, usamos el grupito de WhatsApp. Y en la semana que viene, el lunes que viene, estamos arrancando con el penúltimo módulo. Parece una locura que ya estemos llegando al tramo final. Comunicación, comunicación interna, comunicación externa. Van a estar acompañándonos una compañera hermosa de la María allá por la Rimbombante, la Perla, la Gloria Flores, y un compañero de acá de Villa Libertador, de Radio Sur, el Tito Guzmán, dos hermosos compañeros de la comunicación popular, para poder trabajar, digamos, lo que es el módulo de comunicación. Así que, bueno, seguimos construyendo. Y me olvidaba, vayan pensando, vayan ajustando la lapicera, porque lo que les vamos a pedir como cierre, que les dije que hoy les iba a comentar, como cierre del curso de promotoras y promotores culturales, es que cada uno de ustedes pueda preparar una carta, escribir una carta hacia sus compañeras y compañeros de organización, contándoles un poco de qué se trató esta formación, ¿no? ¿Qué recibieron, qué construyeron como conocimiento colectivo, que puedan repasar un poco todo lo que fueron las vivencias, los conceptos que fuimos trabajando
alrededor de cada uno de los módulos transitados. Le faltan todavía 2 módulos, el de comunicación y el de evaluación y sistematización, pero que ya puedan ir como construyéndola, porque es una manera también quizás de ir haciendo el ejercicio colectivo de que esto que tuvieron la posibilidad de transitar cada uno de ustedes pueda volver a sus organizaciones, pueda multiplicarse, más allá que el año que viene ojalá se sumen más compañeras, más compañeros de sus espacios, pero que esto pueda quedar, digamos, sintetizado de algún modo. Nosotros también les vamos a pedir que nos lo compartan, porque para la Dirección de Cultura Viva también es importante poder sostener estas políticas públicas donde nos encontramos y donde vamos construyendo también las voces de nuestras organizaciones en los territorios en relación a lo que vamos construyendo entre todos. Así que bueno, eso como para que vayan ahí como pensando, y nos pareció que el formato de carta era esto, ¿no? Como esa manera de volver a poner en diálogo los conocimientos con aquellas y aquellos que construimos todos los días. Así que, bueno, ahí se las voy dejando picando para que vayan pensando, para que vayan retomando lo que necesiten, y con eso vamos a hacer el trabajo final, si se quiere llamar así, de este curso de formación. Nos vemos el lunes que viene a las 4 de la tarde para trabajar comunicación. Cualquier mensajito, cualquier cosa que quieran mandarles a la Claudia, a la Mari, aprovechen el grupo de WhatsApp antes que se vayan para que, bueno, ellas también puedan poner en común ahí, ¿sí? Muchas Chao, gracias. muchas gracias a todas. Gracias. Chao, adiós.